Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes en esta ocasión para presentar el libro Los transportes históricos de la ciudad de Santander. Contamos con la presencia de su autor, Manolo López Calderón Barreda, que es un especialista en este tema, quien con su gran conocimiento nos deleitará con la conferencia titulada Los primitivos tranvías santanderinos. También nos acompaña aquí en la mesa Fidel Sánchez López, secretario de la Asociación Cántabra de Amigos del Ferrocarril, que aportará con su intervención conocimiento y experiencia en este tema. El libro que hoy presentamos tiene un formato especial, no es el habitual de los libros, hemos ido casi a un tamaño cuadrado de 24 por 26, que tiene 186 páginas. Y ese formato nos permite incluir, en el libro están 240 fotografías y 26 planos. Esta publicación no es solamente visualmente atractiva, sino que también se alinea perfectamente con nuestra línea de trabajo, ya que preserva nuestro acervo cultural, dando a conocer la historia de los transportes en nuestra ciudad. Esperamos que disfruten de esta presentación y de la conferencia que nos ofrecerá Manolo. Sin más, les dejo con Fidel. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Manolo me pidió que le hiciese una breve introducción tanto de él como persona, como escritor, como compañero de la asociación y del libro en sí mismo, ¿no? Creo que todos y todas los que estamos aquí conocemos ya a Manolo, su trayectoria como investigador, como historiador, sobre todo del aspecto ferroviario. En este caso ha tocado un campo no menor de lo que es el ferrocarril o los transportes a través de los raíles, que son los transportes urbanos desde sus inicios, aunque el libro acaba con los trolebuses, que creo que muchos de los que estamos aquí conocimos y tal vez algunos incluso llegaron a viajar en los tranvías de Santander. Bueno, Manolo López Calderón ha sido médico hasta su jubilación, responsable del área de radiología del tórax en Valdecilla muchísimos años, más de 30 años, 32. Cuando se jubiló, los cántabros perdimos un gran profesional de la medicina, pero los aficionados al ferrocarril ganamos un gran conocedor, un gran investigador, curioso, entregado a la historia, a dar a conocer la historia y a escribir sobre la historia del ferrocarril. A través ya de su tercer libro, el primero escribió sobre la línea Alar del Rey Santander, que está desafortunadamente agotado. Después ha escrito sobre el ferrocarril del Cantábrico, por si alguien no sabe de qué me refiero, es el ferrocarril que va dirección Oviedo, en este caso hasta Llanes, y en este momento por los transportes urbanos de Santander, que yo creo que era necesario como otros tantos aspectos de la ciudad, ¿no? Con respecto al libro, la temática, desde luego, son los transportes urbanos de Santander desde sus inicios, de lo que se llamaba tracción a sangre, hasta el trolebús. ¿Por qué no ha continuado más allá del trolebús? Bueno, pues eso yo creo que lo explicará él después, o si alguien se lo quiere preguntar, que bueno, pues es una duda. O tal vez sea un segundo tomo el que escriba más adelante, aunque no sería su especialidad, porque realmente ya más allá de los trolebuses, creo que... Y los trolebuses porque iban trole, es decir, van tocando una catenaria. Los autobuses de explosión, pues igual hay que dejárselos a otros especialistas, ¿no? A otros conocedores de la materia. Habla de los transportes urbanos de Santander, sobre todo. Menciona también el tranvía astillero como tranvía interurbano. Desde sus inicios, como he dicho, desde la tracción a sangre, de las primeras necesidades que se establecieron en Santander de comunicar la ciudad, cómo se fue desarrollando después ese sistema tranviario
y no solamente es un libro que habla de los transportes urbanos en su desarrollo, sino también del desarrollo de la ciudad, urbanísticamente hablando, socialmente hablando, poblacionalmente hablando, y también de la burguesía santanderina que ya existía, cómo se fueron estableciendo nuevas familias, nuevos emprendimientos por parte de familias que hoy todos conocemos por sus apellidos, ¿no? Los Pombo, los Gandarilla, ¿no? Grandes inversores, grandes promotores de la industria y del desarrollo de Cantabria y de Santander en concreto, ¿no? Como digo, el inicio del libro empieza en la tracción a sangre, cuando era muy básico el transporte urbano, con escasas líneas, muy poquitas líneas, y en general con pocas pendientes, porque lógicamente las caballerías que tiraban de esos tranvías tenían unas claras limitaciones, ¿no? Después llegó el tranvía a la electrificación, el tranvía eléctrico. Durante un tiempo convivieron, pero cuando ya se impuso el tranvía eléctrico, pues mejoró muchísimo la comodidad y la rapidez de las comunicaciones. La ciudad iba creciendo, cada vez las distancias eran mayores, las limitaciones que tenían las caballerías pues impedían esa comunicación rápida, eficaz y cómoda, y el tranvía eléctrico lo que vino a traer es pues la modernidad a la ciudad. La modernidad a la ciudad, una ciudad que estaba en pleno auge, en pleno crecimiento, pleno desarrollo. Estamos hablando de final del siglo XIX, donde sufrieron la gran catástrofe de la explosión del Cabo Machichaco, que transformó también la ciudad a raíz de esa catástrofe. La ciudad cambió, ¿no? Después llegó el incendio de 1941, otra catástrofe, ¿no? Que también transformó la trama urbana de la ciudad, y poquitos años después el tranvía dejó de circular en beneficio de los trolebuses que ya convivían con el tranvía eléctrico y posteriormente de los autobuses de motor de explosión, ¿no? Los tranvías dejaron de circular, si me no confundo, en 1953, creo que circularon el último año que circularon por las calles de la ciudad, dejando la vía libre a los trolebuses, que después ya fueron llegando, como digo, los transportes de motor de explosión, ¿no? Y finalmente los trolebuses desaparecieron. Permanecieron, no sé si un tiempo con el tranvía con el trolebús de Astillero. Sí, el de Astillero. El de Astillero duró un poquito El más Astillero tiempo. fue el último. Fue el último que hasta el 75. Hasta el 75. Los de Santander se En cerraron antes. En 70. A 70. Pero ya les digo que el libro habla de los transportes urbanos de Santander, pero también habla de todo esto que les he comentado, ¿no? de la transformación de la ciudad, porque los transportes iban aparejados a la transformación, al desarrollo urbanístico de la ciudad, al desarrollo humano de la ciudad, ¿no? Que en poco tiempo pues, pasó de 40.000 habitantes a 160.000 habitantes, en un lapso de tiempo relativamente corto, ¿no? Entonces todo eso implicó que los transportes urbanos mejorasen. Todo esto está recogido en este libro. Es un libro de muy fácil lectura, con muchísimas fotografías muy evocadoras, que a muchos nos traerán recuerdos de lugares, de sitios. Mi padre, que tiene 90 años, se lo ha leído de cabo a rabo, es decir, que es de fácil lectura, y además, como él dice, como tiene muchos santos, pues va alternando la lectura con la fotografía, ¿no? También recordando esos lugares que con más razón que yo él conoció, ¿eh? Muchos de ellos ya no existen por esas catástrofes que hemos sufrido en la ciudad, pero hay sitios que son perfectamente reconocibles, algunos que nos van a sorprender, ¿no? Así que les invito a que adquieran el libro, a que lo lean con detenimiento, a agradecer a Editorial Tantín la gentileza que ha tenido con todos los aficionados de apostar por la edición de este libro. Yo también quiero agradecer a Marta, la mujer de Manolo, el empeño y el apoyo que pone para que llegue a nuestras manos este tipo de trabajos, que creo que es importante, porque si Manolo es constante y vehemente, Marta yo creo que es más constante y vehemente. Así que un aplauso para Marta. Porque en este caso, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Al lado, no detrás ni delante, están a la par. Agradecerles que nos acompañen. Manolo va a tratar una parte del libro,
no lo va a tratar todo, pero va a hablar de una parte del libro. Al final creo que va a haber una ronda de preguntas o de curiosidades. Póngaselo difícil, póngalo a prueba, sus conocimientos, que yo creo que sabrá dar cumplida respuesta a todos ellos. Así que nada, les dejo con Manolo y su conferencia. Pues muchas gracias por venir. Agradezco mucho. Tengo que agradecer a José Luis el empeño que se ha tomado con el libro, porque hoy en día el ferrocarril no está de moda para criticarlo, por lo mal que está el ferrocarril. O sea, es un desastre. Sufrimos muchísimo los amigos del ferrocarril, pues tal como están las cosas. Bueno, pues le agradezco su empeño y creo que no tendrá perdizas con el libro. También, bueno, Fidel ya me ha hecho la presentación, es compañero de trabajo y curramos bastante en el museo. Es una cosa que es de la ciudad de Santander, que nosotros pronto lo dejaremos y lo cogerá la autoridad competente, que se tiene que encargar alguien de eso. Es muy fuerte tener una cosa abierta. Fidel echa ahí cientos de horas y Cristian, que es el presidente, que está lo de Marta, pues también. Yo he ido un poco retirando por los años, porque tampoco soy un niño. Voy a hacer ahora entre unos días 82 años y se nota. De todas formas, es un mundillo lo del que tienes dentro, lo del estudiar y hacer del ferrocarril. Me voy a meter en otra aventura. Marta no hacía mucha gracia al principio, pero me voy a meter con los ferrocarriles mineros. La minería es la gran olvidada de Santander. Es una vergüenza como lo que pasa aquí. O sea, que lo que ha significado la minería para el desarrollo de la provincia, que no haya un museo, que no queda nada de la minería, es una pena. Bueno, pues yo voy a hablaros ahora de los 31 años que estuvieron los ferrocarriles de sangre y luego los de vapor. Acaba la charla cuando empiezan en 1909, se cambia ya a tracción eléctrica y ahí acaba la charla. El libro, hay muchos de los tranvías eléctricos, hay muchísimas fotos y hablo al final de las dos líneas de trolebuses, los urbanos de Santander y los de Astillero, que habréis conocido mucha gente ya que peináis canas. Pues voy a empezar con eso. Sí, muy bien. El porqué de los tranvías, bueno, yo creo que los ha visto el mundo. Un tranvía es un ferrocarril que va por vía pública, la definición de un tranvía. O sea, que era mucho más barato tirar o tender una vía por un camino público que hacer una explanación solo para el tren. O sea, se diferencian totalmente. Los primeros trenes pues, de viajeros son de 1932 y los tranvías ya unos años más tarde. En la diapositiva se ve muy bien la diferencia que hay de una carga, de llevar una cuba, una pipa de líquido con un caballo sin vías, a llevar 8 arrastrando. Ya es una cosa, pero tardaron un poco desde que apareció el ferrocarril hasta que funcionó el primer tranvía en Estados Unidos. La ciudad de Santander fue de las ciudades en el siglo XIX que más creció y que fue un desarrollo tremendo, ¿no? Está muy ligado al tranvía a los baños de aula, porque la primera línea se hizo con ese fin, ya de que la gente pudiera llegar al Sardinero. No estaba, había unos caminos muy malos, el paseo de la Victoria no existía, entonces se había desarrollado mucho con el ferrocarril de Isabel II y antes con el Camino Real. En 1753 pues le dio, para traer las harinas, le dio mucho auge al puerto de Santander, ¿no? Pero los baños de Olar fue quizá el detonante para hacer un ferrocarril asequible a la gente que venía ya bastante.
En el año 47 hay una sociedad filantrópica que duró 2 años y llevaba unos carruajes de mulas, de carruajes no por vía, los llevaba el Salineros, pero en 2 años se disolvió. Era una sociedad benéfica y no debían sacar mucho dinero. Los baños de Ola, aparte de la gente pudiente, también había gente popular, como aquí con el dibujo de Pedrero, pues que llevaban sus provisiones, alquilaban alguna casita en la zona del Alta, que eran más baratas, pero estaban en la medicina entonces, pues iba por ese camino. O sea, era una cosa bastante, muy usual. Lo he visto, mi padrino médico, lo he visto en Galicia, mandaba a los paisanos y mejoraba muchísimo. Pues, ¿por qué? Porque una mujer estaba 8 días fuera de casa sin tener que ordeñar las vacas, sin que le diera lata al marido, y para ella era un lujo. La terapéutica de las aguas, yo pienso que es más psicológica, en mi opinión. Bueno, pero también algunas enfermedades de la piel. La reina Isabel II vino aquí por el problema crónico que tenía de piel. Estuvo aquí, estuvo en Las Caldas sobre todo, Taneda también estuvo, entonces algo hacía, pero era una cosa psicológica muy importante. El Sardinero en 1848 en una zona desértica. Había gente, solo pescador de sardinas, no había nada. En el Sardinero se planteó también hacer una terminal de ferrocarril. No se llegó a hacer por el auge turístico que tuvo el Sardinero. Si hacían una estación de mercancías, aquello no tendría mucho éxito. Entonces, no se hizo. La Unión Mercantil, pues en el año 63 ya pensaron en eso y pidieron la concesión de un tranvía. Mateo Obregón lo pidieron en el año 63. En 10 años más tarde hay también una pequeña sociedad que se llama la Santanderina, que también llevaban carruajes de mulas, pero eso duró 1 año porque vino enseguida el tranvía. La historia del tranvía, pues en Madrid se inauguró en 1859, en el 71. La Habana le pasó con el tranvía lo mismo que con el ferrocarril, que se abrió mucho antes que en la metrópoli, pero había mucho desarrollo. Esta imagen son de tranvía de Madrid primero, que tenía lo que se llama clase imperial, que es un tranvía de 2 pisos. No hemos encontrado ninguna imagen de esto aquí, en Santander. Historiadores como Fernando Barleda citan, y Simón Carvalho también lo dice, se refiere a Fernando Barleda, que hubo clase imperial, pero no, fotos no había. Pero es que tampoco hay fotos de tranvías de mulas de la primera compañía que circuló en Santander. Esto es una foto de la Sevilla de Madrid y veis los tranvías de mulas, que allí dieron mucho juego. Y el primero que se abre aquí es el tranvía iba al Sardinero, que se llama de Gandarillas, porque fue Santos Gandarillas Udaeta el precursor de él, que además luchó mucho por el tranvía. Fue innovador. Este hombre había solicitado la concesión de la línea que es carbonera de Barruelo Santullán a Quintanilla de las Torres. Luego le faltaban medios y lo cogió la poderosa Compañía del Norte y le dio muchos beneficios porque fue lo que el carbonero con muchísimas circulaciones. Santos Gandarilla le dieron en el año 73 la concesión. Estaba entonces de ministro de Obras Públicas Manuel Becerra. Luis Castellanos y Morales se lo transfieren a Gandarillas. Este hombre fue precursor en muchas cosas. Este tipo de locomotoras no han llegado a circular. O sea, este hombre se trajo esta locomotora, que tiene el nombre Santander, trajo 2, no se sabe si 2 o 3, pero 2, sí sale en el periódico El Aviso, en los de esa época, relatan las pruebas. Se hicieron pruebas los 100 metros andando y luego también levantando la locomotora y haciéndola rodar. Eran locomotoras sin humo. Tenía un sistema de condensación muy peculiar. Esta locomotora se conducía más el maquinista sentado mirando hacia la parte trasera. La chimenea era abatible, alta,
Esto es un poco como la locomotora por dentro, era de un cilindro. Entonces, en las pruebas, que duraron 3 o 4 días, hubo mucha expectación, toda la gente estaba mirando cuando desembarcan las locomotoras, pero no resultó. No resultaron y las devolvió. Santos Ganadería devolvió. Y no tenía otras, y entonces estuvo pues 2 años con tracción de sangre, o sea, con mulas. Era una vía de características estándar, un metro 4,35, y era un poco larga, porque eran 4 kilómetros 600 hasta Sardinero, hasta la segunda playa del Sardinero. Se inaugura el día de San Juan, el 24 de junio del 75, se inicia con 32 mulas. Y duró dos veranos, que era cuando funcionaba, de junio a octubre. La tracción vapor ya se pone 2 años después, en 87. Son unas locomotoras muy curiosas, también con una chimenea muy grande. No tienen tender, son máquinas. Todo el lateral que se ve es los tanques para el agua. El carbón poco. Se llamaban Magdalena, San Martín y Sardinero. Bueno, es otra foto tomada en la estación del Sardinero. Muy curioso también los 2 topes de la locomotora, lo juntos que están, 2 topes muy grandes, y está en la guarda del Sardinero. Es una locomotora de la casa Schneider de Creusot. Vemos el plano, hecho por Pedro Pintado, un gran dibujante. Los coches no tuvo Imperial, ese seguro que no tuvo Imperial, porque hay muchísimas fotos, no de mulas, pero de estos hay bastantes. Entonces tenía coche cerrado, que solían ser para... no trabajaban en invierno, pero tenían coches cerrados para un día de lluvia. Y luego los demás eran tipo jardinera, abiertos. Normalmente los de tipo jardinera suelen llevar cortinas. Ahí se ven, al lado del primer del coche cerrado, se ven unos operarios con gorra blanca, pues que eran los cobradores y tal. Ya años más tarde, ya en el 85, mejoran los coches y ya ponen coches cerrados con mejor apariencia y ya tienen balconcillos. Y se ve la estación última. El recorrido por la ciudad, pues está, no sé si se ve bien en la diapositiva, parece que sí, pues salía al lado de la Plaza del Príncipe. En la Plaza del Príncipe daba la vuelta, entonces en realidad salías donde estaba la foto esa, tan bonita, en los arcos de Dóriga. Luego seguía por la calle Hernán Cortés, llegaba a Molnedo. Fijaros la diferencia con el Santander que conocemos ahora. Lo pequeña que era la dársena de Puerto Chico antes de ampliarse. La otra, la dársena del Muelle de las Naos, estaba sin cerrar. Luego ya se metía, pues esto es recorrido urbano, lo demás ya era todo por praos. Esta es donde salía, donde se tomaban los billetes. Ahí se ve a 2 operarios, el fogonero y el maquinista, engrasando los mecanismos en la locomotora. Es una cosa habitual en los trenes de vapor que llevan muchísimo engrase. Había también un personaje, aquí como se ponen muchos motes, pues los vaqueros al señor le llamaban el cagueta. ¿Por qué? Porque tenía que ir con una bandera por delante, a paso carrera, tampoco podía ir más de 20 kilómetros por hora la locomotora. Entonces tenía que avisar con una bocina y el banderín, pues para que la gente se entere, que no hubiera colisiones, ¿no? Bueno, una vez que sale de allí, de la zona de los arcos de Dóriga, pues se cruzaría con la calle esa que se llama entonces de la Puntilla, y en el estado de San José, y vemos ya la iglesia de los jesuitas, que se hizo relativamente pronto, siglo XIX, al final del siglo XIX, hubo un renacimiento religioso con muchísima arquitectura de tipo gótica. Esta es la iglesia de los jesuitas. Bueno, en la salida, está casi al lado, el Mercado del Este. El Mercado del Este es de Antonio Zabaleta, de 1841, y gracias a Dios las cosas que no se ha perdido en la ciudad. Vemos aquí en la calle Hernán Cortés este edificio, que la parte baja es el primer local que tuvo el Banco de Santander.
sé si se verá muy bien. No, ahí no se ve, pero bueno, pone el arco ese de medio punto que tiene la puerta, pues pone Banco Santander. Se ven las dos torres de la Casa de Pombo también. Luego pasa ya a lo que es la Plaza de Pombo, que es también de Zabaleta, del año 38, fue el arquitecto municipal, Zabaleta. Esta cambió muchas veces de nombre, 6 o 7 veces. Se llamó de Plaza José Antonio, Plaza Isabel II, Plaza de Libertad, Plaza de Pombo. Y vemos el tren ya en marcha en dirección hacia Molnedo, ya con coches más modernos, ¿no? Cerrados, más bolsillos. Otra foto por la calle Hernán Cortés, que lleva también coches abiertos tipo jardinera y entremezclados el primer coche cerrado y el de cola. Luego ya pasa Molnedo, coge la calle de Juan de la Cosa. Aquí quisieron la compañía esta poner doble vía, no le dejaba el ayuntamiento y ahí se quedó así. Esto es el recorrido extraurbano, es la mayor parte. Está todo, pues era zona brava de Prados, estaba el Castillo de San Martín. Los carriles había dos tipos. Los tranvías tenían unos carriles que se llaman de garganta, de los que conocéis en cualquier ciudad que haya tranvías ahora los veréis, tiene como una garganta, y para que sea compatible con circulación con coches. Pero el otro es el clásico del ferrocarril, son los de tipo Viñol, que son ferrocarriles, son carriles con una base y altos y son molestos para circular con los coches. Sí, sigue el tren por la zona de San Martín. Aquí no tenía placa para dar la vuelta, lo tenía en la zona de la segunda playa. ¿Veis lo raro que es lo que es la linterna del primer coche con cristales en la parte de arriba? Y había una parada para la playa de San Martín, antes que se hicieron todos los talleres de Dóriga y allí, y este es un billete de San Martín al Sardinero. El compostor, la gente de mi edad sí lo conoce, que se metía el billete y quedaba troquelada la fecha, y estaba validado. Esta es la playa y el balneario de San Martín. Era una playa, bueno, entonces separado, por supuesto, hombres y mujeres. Una playa de pago, y estaba así la cosa. Una maroma en medio, yo no sé si sería la separación, y hay una de las chimeneas que puede ser la del dique o de una industria de las de allí. Más adelante, todavía sin que estuviese realizado el Paseo de Reina Victoria, vemos la casa de don Benito Pérez de Galdós, es del año 92. Otra de las cosas que se han dejado tirar. Galdós necesitaría que un museo y esto haberlo conservado. Es una foto que no es de Santander, pero es muy bonita. A mí me gusta mucho. Ves a don Benito pues tomando un coche de alquiler, que se llaman coches de punto. Pasa por la Magdalena, se ve el espigón, que allá había un pequeño espigón, que era para donde atracaban las lanchas corconeras. La gente pues iba desde el centro de Santander, donde se cogía la lancha, hasta la Magdalena, allí. También las corconeras hacían el servicio de astillero, un balneario bastante grande. Luego ya pasa a la zona del Camello, de la calle Ramón Pelayo. No está en absoluto para andar un peatón por ahí, está todo lleno de balasto de la vía, no está urbanizado. O sea, por delante del Camello. A estas locomotoras, unos años después, se le pone una toldilla, porque aparte de estos tranvías, en ferrocarriles convencionales, el de Isabel II y los del norte, entonces, al principio, la pareja de conducción iba completamente desguarnecidos, iban al aire, no tenían en la cabina ninguna protección. Pues, se le puso. Al llegar al Sardinero, al principio, había una taquilla de expedición de billetes, un kiosquito muy pequeño de madera, y al fondo la ermita de San Roque. Esa la hizo el arquitecto municipal, Atilano Rodríguez, en 1870, y posteriormente se afeó, porque se le hizo una prolongación, que saldrá en alguna foto. El balneario es de lo primero que se hizo Pombo, es un gran balneario, ya en el año 68 ya estaba construido. El tren tenía que hacer una maniobra allí, y luego tenía que abastecerse de agua.
El agua es para gente ya de mi edad, que ha ido en tren de vapor mucho, pero los que hemos viajado en tren de vapor paraban mucho en las estaciones porque tenían que tomar agua. Una locomotora gasta 7 veces más agua que carbón. O sea, si un kilo de carbón vaporiza 7 litros de agua. O sea, y entonces el agua no había en los pueblos, no había agua corriente, y en las estaciones se recurría a pozos y a un motor de vapor con una bomba, que es esto, para sacar el agua. Esta foto es muy buena, es histórica, es del primer jefe de estación de foto conocida de España, de Sandalio Orbeta. Este hombre, que parece que es del oeste, era el jefe de estación, estaba ahí con la maquinilla para subir de Reynosa el del depósito allí. Entonces, este ferrocarril de Don Santos Banderillas no tenía para abastecerse nada más que un sistema así parecido con esta casita que le llamaron la sombrerera, por lo de cargo que era, con esos pináculos pequeñitos en la cubierta, pues tenía por debajo una máquina de vapor y arriba un depósito. Esto duró hasta final de siglo, la famosa sombrerera. En este edificio que está con la flecha, se ve en donde radicaba la sombrerera. Se ve el primitivo casino y una banda de ingenieros tocando y el tren a la izquierda. Claro, el agua era una cosa importante. Luego, ya cuando hay agua corriente, a partir del año 84, es cuando el agua de Santander, ya se hacen unos depósitos que se llenan ya por la presión que lleva el agua municipal, no hace falta una bomba. Y vemos la locomotora, pues al lado de la grúa de agua, es la grúa de alimentación de agua. Luego hay hacen dos torres, o sea, dos depósitos, están allí, son clarísimos. Es que luego funcionaron dos ferrocarriles allí que llevan Sardinero, el ferrocarril de Pombo, entonces debía ser para abastecer a los dos ferrocarriles. Entonces la estación de Sardinero, el kiosco tan pequeñito que había de madera, pues ya se hace una metálico con 12 columnas de fundición, y que eso duró pues ya hasta el principio de los tranvías eléctricos también. Bueno, el casino, pasan el antiguo casino. Gandarillas tenía una fonda al lado de la segunda playa y que tenía las oficinas y tenía una pequeña cochera allí. En la segunda playa había un apeadero con una casetita similar que había en la primera playa, de madera, de este porte. En la segunda playa enseguida, el señor Castañeda, no me acuerdo el nombre, el apellido sí, pues hizo este balneario. Mucha gente, mi madre siempre me decía la playa Castañeda, o sea, era que daba el nombre a la segunda playa. Allí podía dar la vuelta a la locomotora. La parte final tenía una placa giratoria, había un paso a nivel porque había unas canteras allí en la segunda playa y la vemos ya de regreso para la ciudad. La gente se aglomera, bueno, pasaba con los trolebuses lo mismo para coger el tren, porque igual no había para todos, hay un puesto ahí de chucherías y también pues, de helados. Y luego a la vuelta hace el mismo camino, pero allá dentro de la ciudad se mete en la calle en vez de ir por Hernán Cortés, iba pues por la antigua carretera, bueno, que luego se le dio el nombre General Mola, y se ve la vía por el otro lado de la... Seguía luego a la plaza, daba un giro en la Plaza del Príncipe para llegar a la estación de salida. Bueno, pues vamos ahora con el segundo tranvía, que es el tranvía urbano. Aparte de la gente ir a la playa, hacía falta ya para moverse por la ciudad porque estaba creciendo mucho Santander para el lado hacia Cuatro Caminos. Entonces, la empresa esta la hacen señores Colomer, hubo mucha tensión, estuvieron casi un año discutiendo porque Santos Gandarillas quería quedarse también con la explotación de esta línea. Hubo bastante lío, el alcalde tampoco se llevaba muy bien con Santos. Entonces, ese tranvía se inaugura en 1883.
después se hace una subasta. Eran coches parecidos, lo único que al tener una tracción de sangre, pues solo podía llevar uno, no podía más. La compañía tenía 20 coches de viajeros y 4 vagones de mercancías, porque es que llevaban muchas mercancías. Y 16 yeguas. Empezaron con yeguas, pero no resultaba, porque no tienen fuerza suficiente para tirar. Enseguida los pasaron a mulas. El problema en la tracción de sangre es muy cara, una cosa cara, porque la vida útil de una caballería duraba 4 o 5 años. Tenían también que tenerlas bien limpias, esquiladas, que no tuvieran parásitos. Y la gente, como vemos bueno, en una foto, pues protestaba del maltrato que se les hacía, sobre todo cuando tenían que subir una cuesta. O sea, luego las deyecciones que manchaban toda la calzada, pues tampoco era lo mejor, porque manchaban mucho. Es que además había mucho tráfico las fotos salen a veces 2 o 3 tranvías a la vez. El recorrido era desde Monedo hasta la estación del norte. Eso es uno de los recorridos. Vemos otra vez el plano antiguo de Santander, que está la dársena sin rellenar. Ya está la estación del norte. Todavía no está la estación pequeñita del Bilbao. Tenía salidas bastante frecuentes, ¿no? El paseo del Muelle o el Boulevard se cambió de nombre en 1903, ya se empieza a llamar Paseo de Pereda. Fijaros lo estrecha que era lo que es el paseo, muy estrecho. Cuando bajaba la marea no era muy agradable lo que había, porque había una alcantarilla principal que salía allí, había mucha basa, olía mal, y los barcos se quedaban claramente pues, al aire, con la obra muerta a vista, ¿no? Esto se empieza a rellenar y ya en 1901 ya cambia la cosa. Veis aquí tranvías de mulas, hay 2, uno en dirección al centro. Llama la atención también estos postes hay teléfono, ¿eh? O sea, están muy juntos los hilos, no podía ser una línea a mucha tensión porque sería un peligro, pero estaba ya el teléfono. Esto es un tranvía de mulas, una de las calles, está cerrado, llevaban publicidad, ponía Peña Castillo. Hay casas preciosas es lo que daba la fama a la ciudad, ¿no? O sea que el arquitecto municipal, siempre se me olvida el nombre, lo tengo aquí, Atilano Rodríguez Collado, tiene muchísima obra en Santander. También el antiguo Banco Santander perteneció a la familia de López Bru, el Marqués de Comillas, y este edificio pues, al final se transformó en el Banco Santander. La fuente Los Meones, se llama así, pues es del año 96. El arquitecto Valentín Ramón Lavín Casalís pues hizo mucha obra pública en la ciudad. También ya entonces, en el año 96, estaba la grúa de piedra, pero en vez de tener el motor eléctrico, como estaría las últimas veces, pues tiene una caldera de vapor y una máquina de vapor. O sea, unas 30 toneladas, tipo Titán. Pasa también por la aduana. La aduana también era de los edificios más antiguos de Santander conservados. Se hizo en la época de Carlos III, la hizo el arquitecto Alday, también que fue maestro de obras más que arquitecto de la ciudad. Esta se salvó en el incendio, pero está tan deteriorado que se aguantó, fue un poco de barrera, pero se cambió. Luego, al llegar a la zona ya de la ribera, pega una pequeña curva y se dirige un ramal a la estación y el otro sigue hacia la zona de Numancia. La estatua de Pedro Velarde pues, estaba allí, al lado del muelle de las naos, y vemos un edificio, también que lo hizo Zabaleta, un edificio, no sé por qué se tiró, porque el edificio precioso, que mucho cristal y hierro, muy bonito,
pues se tiró. La línea esta que está presentada aquí, pues pasaba desde la plaza de Velarde, pasaba por donde estaría el Hotel Continental entonces, y iba luego a la estación de ferrocarril del norte. Pasaba al lado del muelle de las Naos. Aquí en esta foto vemos las corconeras que hacían servicios al astillero y también a la segunda playa, y creo que también al puntal, sí, al puntal. Hay un barco de paletas. El castillo San Felipe estaba en unas condiciones muy malas, o sea, no era ninguna joya, y se tiró. Y luego se hace, donde estaba allí el Salón Pradera, que hubo variedades, lo hizo también Casalís en 1908. Luego fue un hito, con bastante lío, poner la vía estrecha aquí en Santander. O sea, se comunicó Santander primero con Solares, en el año 92. Se hizo con vía ancha. El ferrocarril de Santander a Solares se hizo con vía ancha. Luego la compañía Santander Bilbao ya lo iguala al resto de la línea y ya queda línea métrica. Cuando el ferrocarril de Solares tenía poco tráfico, pero cuando ya empieza Santander Bilbao, aquello está lleno de trenes haciendo maniobras y la gente se quejaba porque el compromiso que tenía Santander Bilbao es que tenía que tirarla. Le cogió también la catástrofe del Machichaco del 93, le cogió y afectó a coches de viajeros de allí, o sea, le afectó bastante a la estación. Está ahí representado en el lugar de la explosión. El monumento que se hizo luego también es icónico Santander, también lo hizo Lavín. Y en 1901 se acaba el relleno de la dársena. Como he dicho antes, la estación entorpecía mucho el tráfico, la gente que quería ir a ver los barcos, pues ya hubo atropellos del tren. Como se habían comprometido a marcharse, pues de manera, porque lo hicieron de forma... Hasta que el gobierno central intervino, tampoco se fueron. ¿Qué se hizo? Provocar, pues quizá el único caso del pueblo que en una estación de ferrocarril el alcalde estaba aquí, estaba presente, fue procesado. El alcalde Emilio Pino le procesaron y no fue el autor material, pero tenía parte, ¿no? Acababa el trayecto en la estación en el patio de viajeros de la estación del norte. La estación del norte, aquí ninguno que lo haya conocido. Se tiró en septiembre del 37 y es gemela, digo, casi igual que la que hay en Burgos. Es curioso esta vía que viene por aquí, que era el ferrocarril cantábrico. Está el ferrocarril cantábrico por aquí y luego, cuando está la señora delante del Fielato, está la vía del tranvía, porque el tranvía tenía también la concesión para coger el correo de la estación y llevarlo. Tenía también tráfico en mercancías. Más que no hay ninguna foto de eso. Al lado estaban enfrente de la estación estaban los talleres Corcho, son estos. Después de tirar la estación, pues claro, hay que hacer una estación común porque ya estaba por medio el ferrocarril en el Cantábrico. Entonces se inaugura en 1907. La estación en sí era más un despacho de billetes, porque era muy pequeña. Las oficinas, es el otro edificio que se ve detrás, pues daban más servicio. Pero claro, era una arquitectura preciosa, del arquitecto vasco Achúcarlo, y se tiró, pues no había que tirarla, la verdad que no, porque era una cosa preciosa. Este es el edificio de gran velocidad, para la paquetería que iba por gran velocidad, y las oficinas que estaban allí se ven ahí. La otra variante pues era ir hasta Cuatro Caminos. O sea, la vía se desviaba ahí en la plaza de Velarde. Vemos la estatua de Velarde y el mercado de la Ribera de Zapaleta, que es del año 64, y una arquitectura para aquella época pues muy... cosa moderna, no era fea y no sé por qué se tiró.
Habría que pasar luego por el puente de Vargas. El puente de Vargas al principio era de 3 ojos. La gente será raro que entraban barcas pinazas por allí, o sea, por la ría de Becedo entraban, y esto hasta bastantes años había. Luego ya cuando se hace esto, pues no quedaba nada. Y se hizo un puente de madera bastante muy mal, muy feo, no era estético. En el año 31 el arquitecto también municipal, que era Bernardo Aula, este hombre, la gente empezó a llamarle esperpento porque era muy feo. Y se encarga otro puente, un puente ya de Erco Escarzano, a Zabaleta. Y como había estado, eso es en el 39, que en el año 33 fue la batalla de Vargas, pues se le llamó, en honor a la batalla esta, se le llama Puente de Vargas. Si os fijáis, el gálibo del puente es pequeñísimo. Este es el tranvía de Sangre y casi roza con el entrados del puente. Entonces, en 1909, cuando ya se va a electrificar el tranvía, pues el puente no vale. Se hizo una chapuza que fue coger y rebajar el terreno para ver si pasaba. Pero que en cuanto empezó a llover, pues se hizo un gran charco allí. O sea que, se ve un poco el encofrado para hacer el puente, pero tiene también parte de hierro, ¿ves? Es de hormigón y hierro. Lo hizo el Alberto Corral, un ingeniero de caminos bastante notable, intervino en bastantes cosas. Fue el primer coche que circuló por Santander. Hay fotos con su coche por el puente este. Era un puente bastante bonito, que era el único puente de la ciudad. Y ya los tranvías, pues ya les daba, bueno, tampoco es que les sobrase mucho a los troles de Lira, que se llaman esos arqueados. Ya no pongo más fotos de tranvías. Bueno, una más va a haber. Esta. Esto es la calle del Puente, pero aquí no hubo, en esta calle no llegó a haber tranvías de Sangre por aquí. Eso es desconocido. Se ve la tienda de Duomarco, a Duomarco ahí con una bata blanca, y aquí era al final un trocito que se cerró porque no era muy rentable, iba desde el río de la Pila hasta aquí. Otra foto allí al final, muy cerca de la catedral. Pues el trayecto que sigue desde la zona de la aduana ya hacia Cuatro Caminos, pues pasa por la Pescadería Nueva, pues dentro de la pescadería, y luego enfrente de ese edificio hay un pequeño, bueno, no tan pequeño, un edificio metálico, de arquitectura metálica, para el mercado de frutas. Entonces la estrechez que tenía la calle está para cruzarse 2 tranvías allí. El ayuntamiento estaba ya en construcción, se había demolido parte de lo que es la huerta del convento de San Francisco, y se hace la mitad del ayuntamiento que conocemos ahora, del año 97. Vemos un tranvía de mulas por ahí. Sigue por la calle del Correo, que esto luego se llamó calle de Amos de Escalante. En esta calle, esta casa de la derecha tiene 2 y una mansarda, nació Amos de Escalante. La Plaza del Peso, este edificio luego se tiró. Tenemos Alameda Primera. Alameda Primera, es curioso, la vía iba por el lado izquierdo de la foto, y a la derecha estos eran los restos de los que tuvo allí cordelería y motonería, Juan de Isla. Las casas de Juan de Isla. La casa última de ellos de la familia Barreda, de esa casa de la calle Florida. Vemos en la Alameda Primera estos sauces que había, se cortaron. Mi abuelo, bueno, yo no le conocí, pero a mi madre se llamó un berrinche que un día apareció cortados. Ya llegamos a Numancia, y después del incendio de la casa de los Chichaco, pues hubo que mejorar las dotaciones de bomberos. Se hace el parque de bomberos voluntarios, tenía una especie de atalaya para ver la ciudad si había algún incendio. Hay también una escuela pública allí, también de la Vinca Salís. Esto no existe nada. Y sigue un poco por la Alameda
y pasa por la antigua fábrica de la Cruz Blanca. La fábrica de la Cruz Blanca no está aquí bien representado en este grabado, porque salen cosas raras, sale un tren al final que no existía, que no iba por aquí. Había vagones de mercancías que entraban en la fábrica para llevar material. La entrada de la fábrica era muy bonita, ya que se tiró la fábrica, haber conservado pues la puerta en las impostas, pues tiene las cruces típicas de la marca, de la Cruz Blanca. Con la traída de aguas del año 84 se hizo un monumento, esta foto aquí, sí, el año siguiente, y pues hubo que ponerle pronto tracción a vapor, porque sobre todo la zona última pues tenía pendiente tanto llegar a Cuatro Caminos como bajar por Cajo y llegar hasta las canteras de Peñacastillo. Entonces pues, se trae unas máquinas ya con una concepción distinta, iba carenada para andar por la ciudad. Entonces tenía ese pequeño agujero para el engrase de la máquina. No podían tener silbato en las máquinas porque espantaban. O sea, la gente, los coches de caballos, que había tantos, se podían desbocar. O sea, no había que una corneta, pero no se podía. El silbido es muy agudo y molesta incluso a los niños pequeños les molesta, porque lo he visto en el pecho. Pues hacemos. A los que no lo conozcan, yo he trabajado de fogonero pues 20 años casi, hasta hace 2 años. Y pues había niños pequeños que les molesta muchísimo. Vamos con el último de tranvía de vapor, que fue el tranvía de Pombo. Se hace más tarde, en el año 92. Y la idea era pues acortar el trayecto al Sardinero. Era mucho más corto. El precio no era más barato que el otro, que el de Garandillas. Yo creo que incluso era un poco más caro. Y Lino Corcho tuvo la concesión y se la transfirió al hijo de Pombo, a César, ¿no? Eso se inaugura el día del santo de Juan Pombo, que se había muerto un poco antes, ¿no? Es una vía de un ancho métrico, un poquito 1,30, y el recorrido, pues aquí la flecha es que se confunde más con el de Gandarillas, pero va por arriba, da la vuelta, sale de donde estaba ahora el banco, el antiguo Banesto, sale de allí, va por Loiz y Velarde y pasa por la iglesia de Santa Lucía. La iglesia de Santa Lucía, una iglesia quizá la mejor de Santander, es una pena que al hacer la cúpula esta pues lo estropearon un poco, porque era muy armonioso. Bueno, pues pasaba la vía justo por ahí. Incluso cuando sale el tren de Pombo, salió el párroco de allí a bendecir el tren. No fue el obispo, nada, fue el párroco de allí. Daba la vuelta en la zona de Molnedo, estaba ya la fábrica de gas, y luego se metía por la calle Tetuán y luego tenía el famoso túnel. Pasaba allí, estaba como el mercado de pescado, la Motacenía, también es de Monca Salís, y ya se mete en el túnel de Tetuán. El túnel de Tetuán se acaba en el año 62, fue una obra pues, costosa, tendría humedades también. Fue peatonal durante años. Yo he pasado por ahí de pequeño. Fue un acierto el haberlo restaurado, las cosas buenas que se han hecho aquí, y quedó bien. Es curioso la restauración. Luego pasaba por la Cañía, ya una vez que da la vuelta se metía por la Cañía y ya entraba en el túnel. Había un paso de peatones por encima de la trinchera, que también tenía un arco, que se ha descubierto ahora con la obra. Había una hermosa alameda en la Cañía, y llegaba el tren, la parada tenía en el Sardinero, enfrente del Hotel Oyuela y el Hotel París, al lado del Hotel Sardinero. Había también, tuvo al principio un primitivo kiosco de madera y luego una estación pues metálica, con pies metálicos, como parecida al Sardinero. A los hoteles tiene la grúa de agua, porque hay que tomar agua, no aguanta, las locomotoras
gasta muchísima agua, ¿no? Pero ya estaban las torres de alimentación de agua. Ya tenía ya coches más modernos, una foto no muy frecuente encontrarla. En la Plaza del Pañuelo, del Sardinero, pues se hizo el monumento a Augusto García Linares en el año 2008. Según las cosas políticas, se fue cambiando el sitio. Este hombre que era Institución Libre de Enseñanza. Luego vuelve al centro, da la vuelta. Lo que pasa es que aquí no había, para invertir el sentido de la marcha, no había placa giratoria. Llegó un momento que se empalman, se llega a un acuerdo con las dos compañías y se empalman el de Pombo y de Gandarillas. Se reduce el ancho de Gandarillas. Gandarillas tenía un ancho estándar, el ancho 1630 y tantos, y el otro era métrico. Vemos aquí el de Pombo parando en la primera playa. La locomotora, ya una locomotora más sofisticada, tenía en la parte de abajo de la topera pues un quitarleses. No sabemos si tenía 2 o 3 ejes, a la duda. Aquí vemos esa locomotora parada también en los Arcos de Dóriga. Y vamos al último tranvía. Este no llegó a tener tracción de vapor. Es el tranvía de Miranda. Tranvía de Miranda, de mulas. Se hizo en mayo del 95. Un poco tarde porque ya había tranvías eléctricos entonces. Tenía un recorrido al principio de 1 kilómetro 900 y un ancho de vía peculiar más ancho, o sea, más estrecho, 750 milímetros. Lo que es el remolque, lo que es un poco grande, salía al lado del Banco Continental por la calle de Oiz y Velarde. Y como tenía luego una cuesta grande, tenía que llevar, se llama encuartar, tenía que llevar pues ya 4 caballerías, no podía 2, no podían con ello. Veis aquí el antiguo banco con las águilas que desaparecieron cuando lo gestionaba el banco Mario Conde, no digo más. Vemos subiendo por la calle del Martillo. Entonces antes de hacer el Teatro Pereda, había unos baños, eran baños de Toca, y allí pegaba un giro brusco el tranvía. Pero antes había una casa que se ha conservado bastante, que es la de esquina Pedrueca, Martillo, esquina Pedrueca, estaba esa casa. Había un parque de bomberos también en esa zona, al lado de la plaza Y en la Cuesta de Santa Lucía era donde se reventaban las mulas. La gente se quejaba porque no era exageración, bueno, eso es un dibujo así, pero iba muy cargado y hubo casos que se tuvieron que bajar los viajeros para que tuviesen fuerza las 4 mulas que iban. Alguna vez empujarían, Lo de bajarse los viajeros me ha pasado a mí, yo no era locomotora, o sea que hemos salido de Azpeitia con 3 coches de viajeros grandes, con 200 personas, y empezó la máquina a patinar, echamos piedras en la vía porque no funcionaba el arenero, y quitamos un coche y pues seguimos, pero que lo del patinaje era corriente, y con esto pues no digamos, ¿no? El recorrido es por el Paseo de la Concepción, la calle Santa Lucía. Entonces estaba la Plaza de Toros. La Plaza de Toros se hizo en 1850 aproximadamente y se tiró en el 89. Es una foto de la antigua Plaza de Toros. Desde la alta se veía una señora plaza. Cuando se tira a Plaza de Toros, el Diego Madrazo, es un hombre que tampoco se le ha dado el mérito que ha tenido porque fue un gran benefactor, un gran médico, un gran médico humanista y bueno, como persona. Entonces hizo allí su sanatorio. Toda la subida costaba subir, tenía también cortinas. Y por la ciudad pues iba por la calle Hernán Cortés y a la vuelta se metía por la calle de Calderón, que luego fue la actual Ataúd Fargenta. En la subida ya había bastantes villas de estas que al principio, para esas fechas, pues había más veraneo y empezó la gente acomodada a hacer sus casitas por allí, donde había antes huertas, estas las que se conservan del año 2, Villa Bertita y Baruja.
llegaban ya las mulas arriba bastante cansadas. La bajada era más fácil, las caballerías. Y luego termino con una nueva era en las comunicaciones. Werner von Siemens, en el año 76, patenta ya un motor eléctrico. Entonces, en la exposición que hubo en Berlín ese año, pues un pequeño tractor tiraba a los visitantes, o sea, traccionaba los vagones que llevaban a la gente, ¿no? En el año 98, con la crisis, el Estado, un año antes, para subvencionar un poco la guerra de Cuba, porque estaba muy mal la hacienda pública, subió los impuestos considerablemente y estaba prácticamente arruinadas las compañías. Entonces se quejaron, dejaban de pagar, incluso les llegaron a embargar. Y lo coge esto una compañía belga en el año 98, el de Bandarillas y el tranvía urbano. Termino con esto. Después de 31 de tracción de vapor empieza la eléctrica. Entonces el tranvía urbano, el 16 de julio de 1908, pues se electrifica, y el tranvía ya que estaba de Molnedo a Astillero, un año más tarde ya lo había cogido el Nueva Montaña, se hace en el 9. Y el tranvía de Vianda unos años más tarde, 1912. Pues con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención. Sí. Si queréis preguntar. Nos emocionamos, los ferroviarios nos gusta mucho el tema y nos recreamos a veces hablando, pero bueno. Bueno, pues a continuación, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, Manolo seguro que está deseando de responder. Enhorabuena, una presentación muy bonita. Quería preguntarle, he hablado del tranvía hacia Astillero, ¿no hay nada del tranvía por la calle Castilla y por toda esa... Es que esta conferencia no trato los tranvías, aunque he metido dos fotos de los tranvías eléctricos, no hablo de ellos. O sea, solo trato eso. En el libro viene exhaustivo, viene bastante del tranvía astillero y el tranvía urbano cuando se electrificó y lo coge Nueva Montaña. Sí, no le he tocado. El tema de esto no he tocado. La conferencia ha sido una cosa un poco rápida. Bueno. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, dime, Enrique. Manolo, gracias por la conferencia. ¿Algún motivo por el cual en Santander se eliminaron los tranvías cuando existen en muchísimas ciudades avanzadas? Bueno, vamos a ver. El motivo quizás es un poco el urbanismo en la ciudad. Cuando eran calles muy estrechas, se podía haber conservado. Lo que pasa es que está pasando con FEBE ahora. Y la cosa lo voy a decir bien claro. O sea, estoy convencido, yo personalmente, no soy el único, se quiere cargar la vía estrecha. ¿Cómo? No invirtiendo, dando mal servicio. Y los tranvías se hicieron igual, era una cosa obsoleta. En París empezó esto en el año 39, o sea que los cerraron, que había una red de más de 1000 kilómetros de tranvías en la ciudad de París. No estaba de moda, pero en el centro y norte de Europa sí. O sea que se consideraba una cosa obsoleta, porque las compañías, como las concesiones caducaban ya por esas fechas, por los años 40 o 50, no invirtieron nada, estaban muy mal los tranvías. Y al dar mal servicio, y esto se juntó, podía haber habido tranvías como otras ciudades, pero no estaba de moda. O sea, se iba a una cosa y se cerraron. No fue en Santander solo, es que en España se cerraron todas las líneas de tranvías. No es una cosa muy lógica, porque no sé la cantidad de innovaciones que hubo no se hicieron. Pero bueno, está pasando con el vía estrecha. Eso no es una cosa que Ayer vino un amigo de Bilbao y hace 1 hora y 3 cuartos. Hace
40 o 50 años tardaba menos el tren. O sea, eso no es de recibo. No es de recibo. O sea, yo creo que nos están tomando el pelo. O sea, yo lo veo de esa forma. Porque se ha mejorado, hay mejores vías, los coches son mejores, pero claro, hay que tener más personal, no hay maquinistas. Es una cosa... Lo pasamos mal, lo que nos gusta el ferrocarril lo pasamos mal. Pasamos mal porque no hay una política hay que gastar dinero en cercanías y además es lo más ecológico. Sí que funcionen bien los trenes, pero no por no hablar del tema. Buenas tardes, enhorabuena por la entrevista. Gracias. Una cosa, esto que acaba de decir, a mí me chirría que la noticia de ayer es que retomamos el tren de Bilbao, el consejero. Entonces, hay cosas que bailan. No sé si bailamos la sardana o la jota. La línea de Bilbao no es el mejor sitio cuando se hizo. Se podría haber hecho una línea que fuera por un sitio mejor, con más túneles y tal. Había que mejorarlo, las cosas. Es que no se hacen las cosas muy mal. No es que bien, se hacen horribles. Así es. Vamos a criticar a Biancha también. Se está haciendo... yo ya no tengo nada que perder. Estoy jubilado, además de médico. No creo que me echen de allí del museo, que tampoco soy directivo ni nada. Se hace el ensanche de Santa Berta de la Vega. Hay curvas que están a 70, reducidos a 70, desde cuando se hizo Ferrocarril de Segunda. No se cambian con la renovación, eso no puede ser. No se puede hacer así, o sea, son unas cosas inconcebibles. Se están gastando mucho dinero, es verdad, pero hay que dar servicio, o sea, no puedes hacer las cosas y en vía métrica es terrible. Hay mucha incivilización por parte de la población. Tropelías en los trenes, no hay interventores porque no quieren. Amigos interventores que lo han dejado, que se han pedido la excedencia porque es que no pueden, es que les pegan. O sea, esto es una anarquía tremenda y no soy una señor que precisamente sea retrogrado en eso, pero hace falta los grafitis, cosas así, pero que no pues, se ven las ventanas. Es que sufrimos, los que nos gusta el ferrocarril, sufrimos. Y cuando salimos de España, pues, es que las cosas están bastante mejor. En Portugal, muchísimo mejor. Y no te hablo del patrimonio. O sea, el Museo del Ferrocarril merece la pena ver el que tenemos, lo hemos mejorado mucho, el que no haya ido hace años, merece la pena verlo, porque aprendes historia y tal. Pues tampoco estamos ya ahora seguros a ver quién se hace cargo de eso. O sea, es una cosa y es muy importante, o sea, conocer la industria está con la gente, no hay una cultura de la industria de aquí, lo que funciona también, hubo tantas industrias, la minería, no hay nada, o sea, y no solo, a mí me encanta el arte, bastante, pero no solo la gente necesita arte, hay cosas que te culturizan sin ser un cuadro o una escultura, no sé, lo veo de esa forma. Sin más. Sí, dime. Felicitarte, amigo Manolo, por la conferencia. Gracias. Y lo mío no es una pregunta, es una afirmación. Eso de que habláis de que los trenes llegan demasiado tarde, ¿no? En un libro que tengo editado por los ferrocarriles para los maquinistas y empleados, dice que un tren nunca podrá llegar antes de la hora. Luego, por eso llegan después. Eso es verdad. No podían ni salir antes ni llegar antes. Eso es así. Otros pasar, sí, es verdad. De todas formas, ha cambiado mucho. Como he trabajado en las dos cosas, en medicina, toda mi vida, he sido feliz con mi trabajo, feliz. Y he trabajado, he estudiado mucho, he publicado muchas cosas, he hecho técnicas nuevas aquí. Pasa un poco el ferrocarril. La gente no quiero criticar a los jóvenes, pero no tiene el entusiasmo, las cosas que teníamos nosotros, las que tienen algunas, mis mujeres enfermeras, y a casa llegaba a veces pues una hora más tarde, porque tenía un enfermo en la mesa y no lo iba a dejar retirado. Pero es que ahora la gente no es así, y los ferroviarios lo mismo. Y luego tiene culpa la dirección, o sea, mucho, ¿no? Porque como hay unos horarios que no puede estar ni una hora más el maquinista,
tiene que parar el tren si se le ha pasado el turno. Es que eso pasó hace 2 años en Osorno, se quedó el Albia tirado. Este hombre no podía, es que le cayó un puro tremendo. Está muy reglamentado. Antes los ferroviarios eran grandes profesionales, les gustaba mucho su profesión, había una endogamia, eran todos familiares y querían al ferrocarril. Querían. Los directivos habían nacido como pasaba en el Banco Santander, Ernesto, a lo mejor has nacido botones y asciendes, y luego quieres a la empresa. Hoy en día, no. O sea, lo que quiere la gente es ganar dinero. Eso en la vida hay que enfocarlo de otra manera. Que te guste tu trabajo. Y sí, hay esos compañeros jóvenes que son de la asociación y son muy buenos maquinistas, ya están trabajando, pero son casos excepcionales. En las empresas no vamos para bien. Eso no soy derrotista, pero no vamos para bien. En eso no vamos, porque es que un desastre. Bueno, pasa lo mismo. El caso, los Albian que han puesto ahora. Han puesto unos Albias que son muy buenos para Galicia, cuando no había, que son mixtos, o sea, llevan como 2 máquinas, una eléctrica que coge por la catenaria y luego, sí, en sitios que no es eléctrico, sí, tienen que ir, no es el caso de Cantabria, tienen otra máquina diésel, que es lo que pasó en el Albia. El Albia tampoco mucho hablar, pero hay un efecto ya. El ponerle esa máquina atrás en la curva le ayudó a descarrilar. Pero bueno, a lo que voy. Hace poco el Albia también se quedó parado. Se le preguntó al vecino, oye, pon en marcha lo diésel, si se ha estropeado la catenaria o no tienes esto eléctrica, pon. No, pues no hay gasolina, está autorizado, no está muy reglamentado, o sea, pero mucho. La gente tiene miedo, es otro mundo. Sin más. Sí, si me permitís nada más decir que, bueno, la fotografía esta última que ha puesto Manolo, en la cual está muy joven y guapo, deciros que ese es el único vestigio tranviario que queda en Santander, incluso en Cantabria, que está en el Museo Cántabro del Ferrocarril, que es una jardinera de tranvía que fue reconstruida en base a esas fotografías que habéis visto, a planos que teníamos sobre un chasis tranviario que nos donaron, ¿no? Y que podéis visitar en el museo. Apuntar nada más, que ya creo que lo ha apuntado Manolo, es que llevamos el museo como tal viviendo horas o días o años muy tristes. Parece que se acerca cada vez más la triste desaparición del museo donde está, ya que Adif ya nos ha anunciado que tenemos este año para hacer el petate y marchar, que no se nos va a renovar el contrato de alquiler. Si en un futuro un poco incierto, porque no se sabe qué va a ser de todo ese material, los visitantes nos preguntan qué vamos a hacer como asociación, y la respuesta es que nosotros como asociación no podemos hacer nada o casi nada, ¿no? Cuando venga la comisión rogatoria a desahuciarnos, pues apagar la luz, cerrar la puerta y entregar la llave. Alguien sabrá qué hacer con todo lo que hay allí dentro, porque nosotros ni tenemos medios, ni recursos, ni medios, ni ya muchas ganas, ¿no? Porque realmente son muchos años peleando, más de 30 años peleando, y ya las fuerzas se nos agotan. Desgraciadamente, la ciudadanía de Santander vive en gran parte de espaldas a esta realidad. Los anillos culturales están dedicados a las bellas artes, que son cultura, por supuesto, pero también el ferrocarril, la industria, la minería, son parte de cultura. Cantabria es hoy en día lo que es gracias en gran parte a la llegada del ferrocarril a estas tierras, ¿no? Estamos muy desilusionados, muy frustrados, esperemos que se atisbe algo de luz al final, pero ahora mismo la realidad es que no sabemos a fecha de hoy qué va a ser de ese espacio y de todo el contenido que tiene ese espacio, al cual os invito a visitar. Sé que está un poco a desmano, que cuesta un poquito llegar hasta allí, pero os animo a que hagáis ese pequeño esfuerzo y conozcáis esa realidad donde podéis ver muchas de las cosas de las que ha estado hablando Manolo. Martes y viernes por las tardes. Pues nada, pues muchas gracias.